Páginas revueltas. Hola, hola, personitas del mundo, bienvenidos a este pequeño espacio donde sacamos un poco la cara de los libros y hablamos sobre cómo estos nos apasionan. Este es un espacio del Punto Radio en colaboración con Uninorte FM Stereo. El día de hoy nos saludan sus queridas hosts Luisa Fernanda Silva y junto a Francesca Ceballos, y el día de hoy les presentamos este pequeño espacio de nosotras y de ustedes en el que hablamos de uno de los placeres de la vida, las buenas historias. Sin más que hablar, esto es Páginas Revueltas. En los últimos tiempos hemos visto un aumento en las críticas y debates entre fans y creadores. Los lectores muchas veces suelen no estar del todo de acuerdo en cambios que sufren las tramas, la estética o incluso la esencia misma del libro, mientras que otros defienden la libertad creativa de los adaptadores. ¿Qué está en juego a la hora de adaptar una obra literaria a una pieza cinematográfica? Y más importante, ¿cómo afectan estos conflictos a la recepción de las adaptaciones? Para eso, el día de hoy tenemos dos invitados especiales que nos permitirán abordar dos puntos de vista diferentes, experto y consumidor. Invitados, por favor, preséntense. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Osman, soy profesor del programa de Comunicación Social y Periodismo. Y nada, qué chévere estar aquí, gracias por la invitación. Hablar de cine y literatura siempre es un placer. Y bueno, hola a todos, yo soy Eli Rosa Díaz Granados, soy estudiante de Comunicación Social en cuarto semestre y me gusta mucho ver películas y leer, pero me gusta más ver películas. Bueno, y ya como una especie de opening al tema, quiero hacer una pregunta clave a ambos y es ¿cuál es su adaptación favorita? Sea libro o película, libro de literatura, sea serie o película, ¿y por qué? Bueno, mi película, o sea, digamos, saga de películas favoritas de toda la vida es Harry Potter. Y bueno, yo primero empecé por mi papá a verme todas las películas con él. Y luego despertó como que no es suficiente. Y yo veía como los comentarios y decía, no, es que en el libro. Y yo, como que el libro. Y comencé a buscar y me los empecé a leer. Aún no he terminado de leerme toda la saga, pero ahí voy. Bueno, en mi caso, bueno, igual después podemos conversar también más en profundidad en torno al tema, pero yo creo que uno debe asumir una adaptación cinematográfica, bien sea película, bien sea serie, como una narrativa completamente diferente Sí. y como una narrativa independiente al libro. Y creo que por eso también se genera esa controversia y ese debate, porque sabemos que las pasiones humanas son muy apasionadas. Y entonces, claro, el fan, por ejemplo, tú hablabas de Harry Potter, en tu caso, pues digamos que las expectativas se han cumplido. Pero el fan de un determinado libro o de una saga de libros va y se enfrenta a esta serie o a esta película o a esta serie de películas con las mismas expectativas y esperando ese mismo retorno Ujú. emotivo, intelectual, Los los detalles. detalles. Y entonces ahí es donde viene o la decepción o el cumplimiento de las expectativas. Dicho eso, que luego ya lo podremos seguir conversando, eh, hay un libro que me marcó mucho cuando era adolescente, que fue el Perfume de Patrick Süskind. Y yo leí ese libro y es de esos libros que te marca, y me acuerdo, tenía 15 años cuando lo leí. Y luego, muchos años después, estamos hablando de casi 20 años después, salió la película, la adaptación del alemán Tom Tykwer, fue el director. Y yo me acuerdo que fui a ver la película con miedo. Y entonces yo decía, Sí. vamos a ver, pero yo trataba de hacer ese ejercicio del que estoy hablando, como, ok, voy a enfrentarme a una narrativa nueva, independiente a ese libro, pero es inevitable de todas maneras Comparar. comparar, exacto. Y el perfume tiene un atributo muy particular y es que cuando uno está leyendo ese libro, los olores, pues los olores son muy importantes en esa novela y los olores salen de las páginas, ¿no? Entonces, Genial. claro, es como, o sea, uno logra oler cuando uno, todos los olores que describe Susskind ahí, los describe de tal manera que uno puede oler. Pero sabemos que la literatura y la palabra escrita tiene esa magia y esa facilidad para poder ser muy descriptiva al detalle. Y uno podría pensar, bueno, la imagen también es muy descriptiva, pero lo que uno puede hacer con la palabra y el detalle de la palabra, la imagen
a veces se queda corta. Igual dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero yo no sé si esa frase es tan Mm, cierta, ¿no? Pero en todo caso, cuando fui a ver la película también me olió, también logré oler, o sea, había secuencias y momentos en los que yo sentí que Tom Tykwer logró transmitir esos olores que Suskind pone en las páginas del libro, ¿no? Todo eso para decir que esa es como mi adaptación, mi adaptación favorita Real. del libro a película, ¿no? Qué interesante, o sea, todo esto, bueno, me va a llevar a mi siguiente pregunta. ¿Ustedes qué consideran que hace una adaptación exitosa? ¿Es la fidelidad al libro o aquellas decisiones creativas que se hace al momento de mostrar, de realizar la adaptación? Bueno, yo entro en un conflicto porque lo que usted estaba diciendo de que a lo mejor la ficción es ficción y literatura es literatura. Y de pronto por todos estos temas como de tiempo, detalles, a veces suele como que, o sea, una película dura máximo 2 horas. Y como que meter todos los detalles que están en el libro a la película es complicado, pero no es imposible, porque al menos en Harry Potter creo que las películas son bastante completas, están bien. Mm, no sé, la verdad no sé. Sí, yo insisto en que creo que hay que enfrentarse Sí, como con la conciencia de que es una narrativa distinta. exactamente. Em, y que en ese pacto, ese nuevo pacto que uno hace con esa adaptación, las expectativas entonces también deben ser diferentes en cuanto a, ok, Diferentes. va a funcionar esta historia por sí sola, no en cuanto a cómo funciona con respecto a la novela que está adaptando. Ah, pero ¿por qué dejo ese personaje por fuera? A lo O- mejor a veces hay nuevo público que viene por las exactamente, películas, entonces de exactamente. pronto como que ser muy dependiente al libro puede ser un pro y también puede ser un contra. Correcto. Y creo, exacto, por ejemplo, pues sabemos que hay un conflicto principal, pero hay subconflictos también. Muchas veces en la adaptación se dejan esos subconflictos por fuera, personajes salen también, ciertas situaciones. Entonces de pronto hay una situación que en el libro es tu situación favorita y porque no la viste en la pantalla, eso no quiere decir que Se la adaptación, decepciona Sea uno. mala. exactamente. sí. Entonces yo creo que hay que enfrentarse a ese proceso como de ver una adaptación de una forma más racional y menos emotiva. Es difícil, obviamente, Muy porque y difícil, sobre todo claro. cuando es un libro que le ha gustado a uno mucho Tiene un fandom detrás. exactamente, y que te ha tocado la vida, es como si se metieran con un familiar tuyo. ¿Sabes? Como esas cosas Sí. cuando uno dice, el único que puede hablar mal de la familia de uno es uno mismo, ¿no? Exacto. Y yo puedo sí rant acerca de mi familia, lo que uno quiera, pero tú no. Pero tú no. Exactamente. Es lo mismo, ¿no? Las películas, los libros, la música termina siendo como familiares de uno y Sí. uno los defiende así A como capa y a capa y espada. espada. Pero creo que uno debe ver las adaptaciones desde otra mirada, ¿no? Ok. Yo creería que esa es la clave para analizar si una adaptación es buena o mala. No es como su relación con el libro, sino La en adaptación. sí Sí. misma, como funciona como narrativa o no funciona como narrativa. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora con el auge de las series, está pasando Sí, algo muy interesante y es que como son formatos más más largos. largos, permiten, sobre todo cuando son novelas muy extensas, permiten incluir más aspectos Personajes, narrativos, contenido. Ujú. exactamente, que en un largometraje de 90, 120 minutos se dejarían Mm, por fuera. Juego de Tronos es un Ujú. ejemplo, El cuento de la criada también, House of Cards, todas estas son series basadas en libros y claro, temporada tras temporada te permite abordar todos esos detalles. exactamente, sí. Bueno, ya hablando no tanto de la fidelidad al libro, sino de nuevo material. Hay muchas series y adaptaciones que a la hora de realizarse dejamos un poco de lado como los conflictos y las situaciones originales del libro y llegamos a traer nuevas. Por ejemplo, llegamos a traer ahora por lo menos todo el tema de la inclusión. Ujú. Entonces, digamos, un personaje que era hetero en los libros y en la adaptación lo volvemos homosexual o parte de alguna de estas otras comunidades como para añadir un nuevo conflicto a la historia. ¿Qué Sí. opinan de ese tipo de cosas? ¿Prefieren que el libro permanezca Fiel. fiel a la idea original, al conflicto principal original o se permite que traiga nuevas cartas a la mesa? Yo creo que esto depende mucho, no tanto de la inclusión o no, pero depende más de la trama. O sea, para mí,
Por ejemplo, si el personaje en el libro pues no decía específicamente su orientación o a la comunidad que pertenezca, a veces también suele pasar con los temas de raza, que un personaje no se sabe bien como tipo su color y en la pantalla es como blanco, negro, tal. O sea, yo creo que esto no tiene mucha relevancia, pues a mí no me molesta que hagan este tipo de adaptaciones, claro, con el debido respeto que debe haber, porque hay veces que suelen como que poner un personaje de la comunidad para llamar a ese mercado. Eso sí no estoy de acuerdo. Pero si lo hacen en base a la trama y es respetuosamente, me parece que está perfecto. Sí, hay un ejemplo cinematográfico que de hecho también es una adaptación que a mí me gusta mucho y es El Gran Gatsby, que es Ok. una novela también como, o sea, cuando Baz Luhrmann, que fue el director de la adaptación, dijo, voy a adaptar el Gatsby, todo el mundo era como, ¿qué demonios vas a hacer? ¿No? O sea, ¿por qué te vas a atrever a adaptar el Gatsby? Ya el Gatsby había tenido una adaptación previa con Robert Redford, pero Baz Luhrmann sobre todo se atrevió, y con base en esto que tú planteabas, Luisa, en hacer una narrativa y una estética absolutamente contemporánea, ¿no? Entonces, en lugar del jazz y el swing que pertenecían como musicalmente a la Al época ambiente, a la a la época. época de los años 20 del Gatsby, que era tan importante, él se atrevió a hacer un musical, pero con música moderna, contemporánea, y meter hip hop, rock. Y, por ejemplo, eso, ahí hay un irrespeto, digamos, ¿no? Al relato como tal y al contexto del relato, pero terminó enriqueciendo de alguna manera. Y tú mencionabas algo muy importante hace un momento, y era exacto, también como en esa búsqueda de conectar con las generaciones que son los espectadores de ese momento en particular. Entonces yo creo que, volviendo a lo mismo, si es coherente y es verosímil dentro de la narrativa que está construyendo el director en esa adaptación, ¿por qué no? Si me Exacto. explico. Pero de nuevo, hay novelas que es como que queremos mantenerlas como en una urna de cristal y Como que que no son se toca. intocables, exactamente. Ahora, bueno, el lanzamiento ahora quedó pospuesto y está en stand-by, pero todo el mundo está a la expectativa de que va a salir con la adaptación de Cien años de soledad, ¿no? Ah, Sí, sí. Es un caso súper interesante porque sí. primero es la novela como, La de nuevo, novela. Es la 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 novela. 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 Y de nuevo, es como le falta poco para Cien años de soledad estar en la bandera Sí, colombiana o en el Sí. literalmente. escudo colombiano y también es como ah, Algo muy familiar, muy muy, nuestro. muy nuestro, y de nuevo es como si se estuvieran metiendo con Con la... nuestra mamá. ¿Sí me explico? Como cómo se atrevieron. Además ha Total. habido mucha polémica porque pues También el tipo de literatura, el realismo mágico de Gabriel García Márquez es como un poco exactamente, exactamente. más... De hecho, ahora que mencionas ese tema, va a salir también el estreno de Pedro Páramo, que es la novela de Juan Rulfo, que también uno dice, ¿cómo adaptas eso al cine? Y la dirigió Rodrigo Prieto, el director de fotografía mexicano, el director de fotografía de Barbie, que además es la primera vez que se lanza como a dirigir como un a dirigir. largometraje, Sí. y también está como, ¿qué carajos va ¿Qué va a va a pasar pasar aquí? ¿Qué con va a eso? pasar? Pero volviendo a Cien años de soledad, también es como, es eso, ¿no? Como, ¿qué va a pasar allí? Y ahí ya ha habido polémicas porque no rodaron nada en la costa Caribe. Y es como dices, ¿cómo adaptas Cien años de soledad y no ruedas en la Claro. costa Caribe colombiana, que fue el núcleo de inspiración de Cien años de soledad? Entonces sí, son unos terrenos de mucha emotividad, adaptar sobre todo novelas que se vuelven como patrimonio de la humanidad y patrimonio cultural y parte tan arraigada de nuestra memoria colectiva, se vuelve como un tema súper delicado y es como que no se puede, se vuelve una cosa casi que Déjenlo a él. blasfemia, Sí, blasfemia meterse a adaptar. intocable. Y hubo, me acuerdo cuando Gatsby, hubo expertos en Fitzgerald y en Gatsby, esa es una de las novelas más estudiadas y analizadas de la historia, que era como, no, ¿qué hizo Lurman? Y ya Lurman además había hecho con Romeo y Julieta, pues también se atrevió con nada más y nada menos que Shakespeare, Mm, coger a Shakespeare y poner a DiCaprio y a John Leguizamo y enfrentarlos como si fueran dos pandillas de Los Ángeles y tal, o sea, una locura. Y también hubo gente como, ¿qué está haciendo allí, no? Entonces sí, yo creo que es un tema siempre de unos terrenos ahí que son polémicos en cuanto a la emotividad y la intelectualidad, pero creo que hay que analizarlo, ir más allá, ¿no? Trascender eso, me parece a mí.
Bueno, hablando de este tema de Cien años de soledad o Sí, de Harry Potter, que son libros bastante pesados dentro de lo que cabe, por ejemplo, en Sí. cantidad sí, De de páginas. páginas. Dios mío, total. sí. Sabemos que cuando se le propone a las personas, al público, las opciones entre leerse un libro de 500 páginas o más o verse una película de 1 o 2 horas máximo, la segunda suele ser la que más se elige e incluso suele ser la que es más conocida. Entonces, ¿cómo ustedes consideran que las adaptaciones pueden llegar a influir en el libro original? ¿Cómo estas adaptaciones pueden llegar a cambiar un poco la percepción de estos libros originales o si puede llegar a opacar al libro Ay, yo no original? diría que los opacan, porque, o sea, yo después de verme la saga como por tercera vez, yo no sé, yo dije, tengo que leerme los libros. Entonces, yo creo que esto va mucho, depende de la persona, porque hay personas que, bueno, se ven las películas y dicen, ya estoy bien. O están los obsesivos que van y dicen, tengo que leerme la saga. Entonces, yo no diría que lo eclipsa, por contrario, creo que esto puede ayudar a que el libro, digamos, ya el libro tiene como su fandom, a lo mejor crece. Bueno, no sé. Sí, fíjense que a nivel de marketing pasa algo muy, muy interesante con el tema de las adaptaciones que tiene que ver con lo que tú planteas. Y es que muchas veces las adaptaciones luego, perdón, el libro original lo reeditan, lo relanzan a partir del éxito que haya tenido la película e incluso le cambian la carátula y Ujú. le ponen Ah, sí, la Le ponen un la carátula póster. del póster de la Exacto, película. exacto. Eso pasa un montón. Entonces eso te a veces dice. gusta, a veces no Claro, gusta. entonces eso te dice muchísimo pues, de la industria cultural como tal, pero también del impacto que tiene la adaptación La adaptación. cinematográfica. Y termina relanzando el libro muchas veces y poniendo en diálogo una obra que de pronto ya ha estado olvidada y la trae de nuevo a la vigencia, ¿no? Y a la Claro, conversación contemporánea y nuevas generaciones dicen muchas veces que, es que eso estaba basado en un libro, no tenía ni idea. Y entonces vas a la exactamente. librería y ves ahí los El póster de la protagonistas, el póster de película. la película como Sí. carátula del libro y dices, bueno, voy a comprar el libro porque ya me vi la película. Y lo otro que a mí me parece súper curioso es que muchas veces también uno ve en internet, mandan el típico trabajo resumen del libro que mandan a leer en el colegio y entonces la gente dice, hay ¿Dónde está película la de. película? Para ir a. Sí. Y Sí. entonces es Sí, también esa sí. noción como si como creyendo que la película es un resumen del libro. Y Cuando entonces no ya es eso es un así. punto de Sí. partida erróneo, ¿no? Y de nuevo, porque creo que muchas veces nos equivocamos y lo que creemos es que es una puesta en escena audiovisual de una pieza, una obra literaria, y ahí creo que hay un error, ¿no? Sí. ¿Creen que las adaptaciones podrían considerarse como una herramienta para invitar a más personas a adoptar el hábito de la lectura? A adoptarlo o como a alejarse un poco, porque así como puede que la adaptación sea como una estrategia de marketing de pronto para relanzar los libros, también puede haber, porque siempre está el que no le gusta la película y con base a la película, tiende a juzgar el libro. Entonces, así pasa como el efecto contrario, como que está la persona en la librería y ve el póster de la película, el póster publicitario en el libro y dije, ese libro no me lo voy a leer porque me vi la película y la película es malísima. O también puede pasar que lees el libro, te parece malo y dices, Y ya ya no la me gusta el película ni libro. por el carajo. Me pasa. Exactamente, sí. Sí, obviamente es un doble juego, ¿no? Yo creo que es un doble juego, Sí. pueden pasar ambas cosas. Pero yo sí creo que, y yo creo que los números lo dicen, yo sí creo que siempre una adaptación cinematográfica exitosa le abre puertas de nuevo Al al libro. libro. Sí, totalmente. Siempre pasa. Porque sabemos obviamente que la industria cinematográfica pues, mueve más millones y más espectadores y tiene mucho más relevancia económica que la industria Claro. literaria. Entonces sí creo que contribuye, definitivamente. 100% de acuerdo. Sí, sí. Sí, es que los libros, las adaptaciones a los libros, pues siempre han estado en el cine, o sea, desde Sí, mucho Ujú, tiempo atrás y exacto. pues muchas de ellas han sido un gran éxito. Por ejemplo, Harry Potter ha Así sido un claro. rotundo es. éxito, a pesar de que muchas personas se quejen porque hay muchos personajes y no todos se Así pudieron pues es. meter en la Sí. película. O tenemos Orgullo y Prejuicio también, Ujú. De que es hecho, muy el otro conocido. día leí un dato que me dejó, ahora qué casualidad que justo hoy estamos teniendo esta conversación, porque hace unos días leí un dato, la Vanity Fair publicó como el listado de las mejores películas de la historia y en el top 10, 6 eran adaptaciones.
Es Eso es que súper significativo. Claro. El sí, Padrino es adaptación, Psicosis de Hitchcock es adaptación, 2001 Odisea del Espacio, El Resplandor. El Resplandor, Kubrick, que muchos lo consideran el mejor director de la Sí. historia, Sí. adaptó prácticamente todas sus películas, eran adaptaciones. La Naranja Mecánica también es Ujú. adaptación. Entonces eso también, o sea, eso no es una estadística frívola, es Que porque sí, no, sí, irrelevante, o claro. sea, algo está diciéndote eso, ¿no? Muy interesante, es muy ¿Ustedes interesante. qué adaptaciones recientes consideran sobresalientes? ¿Han visto alguna que ustedes digan, wow, esta está bien hecha o esta me ha gustado muchísimo, de las que son como un poco más recientes? Bueno, yo no sé si sea reciente y bueno, hay muchísima polémica, o sea, muchísima, pero este es de Wattpad. La de romper el After. círculo. No. Ah, Pero es After. que, a ver, no me malentiendas. Ok. Vamos por partes, vamos por partes. La primera película me gustó y ni modo. O sea, ya, La primera es película buena. es La primera buena. película es buena. Porque yo me leí el libro y también me vi la película. Yo me leí el libro primero, sin permiso me lo leí. Y me vi la película. Muéstrenle este capítulo a la mamá. A la mamá de Esa la Elena. muestra a mi mamá. Y aparte, me vi la película. A mí me gustó la película. Y ya, no voy a decir más nada. Y ya. Pero las que siguen, yo quedé como, ¿qué está pasando? ¿Qué O sea, es no me esto? gustaron. ¿Usted ha escuchado de After? ¿Conoce Sí, After? pero Ya no la he sabe. visto, pero no la he Ok. visto. Bueno, Ay, dése mira. la tarea. Tiene la tarea de vérsela. Entretiene. Me queda Entretiene. tarea. Es que sí, Ujú. las La La películas. primera fue la entretenida y La gente tiene les como da- la línea, tiene como algún conflicto que Exacto. seguir. Las otras eran como muy dispersas, o sea, sentí que el conflicto estaba como... Muy perdido, estaba opacado por otras Empezaron cosas. a meterle como muchos problemas a los protagonistas, como... Ujú. O sea, sentía que También no... está, bueno, hablando un poco más de Wattpad, está la de A través de mi ventana. No me gustó. Yo no la entendí, o Sí, sea, no esa sí sé. la vi. Yo leí el libro, pero es un poco diferente. Es que no, me da vergüenza decirlo desde que salió la adaptación, pero es de mis libros favoritos, realmente. Y se pierde por completo la esencia del libro por también lo que habíamos hablado de que meter en una película de 100, 120 minutos, que es lo que dura un libro de 400 páginas, Claro. es muy Complejo. sí. complicado, más de introducir desde cero una historia y unos personajes que tienen una dinámica, intentar que esa dinámica funcione y que se exprese en el libro lo mismo que se expresa en la pantalla es muy complicado. Sí, Totalmente. Sí. Hay una peli que salió hace poco que se llama, de hecho está en Netflix, The Lost Daughter, La hija Ok. perdida, Ujú. que la dirigió Maggie Gyllenhaal, que además es la primera vez que dirige, ella siempre ha sido actriz, y es la primera vez que dirige y adaptó esta novela que es de Elena Ferrante, una escritora buenísima, que además ese es un seudónimo y ella ha manejado como un perfil que no se sabe realmente quién es ella, una cosa toda misteriosa. Y esta peli es un libro súper complejo porque es un libro muy psicológico. De estos libros que todo el tiempo estás leyendo es pensamientos, ¿no? Claro. Más que acciones o que situaciones o diálogos. Y de nuevo, cuando salió que iban a adaptarla, era como, ¿cómo demonios van a Vas a adaptar hacer eso. un libro? Y sobre todo, y también un libro así tan psicológico, que habla sobre todo eso, de los pensamientos de los personajes, más que de acciones, situaciones. Y debo decir que la adaptación está muy bien, muy bien. A mí me encantó. El libro me encanta y la adaptación de Maggie Gyllenhaal me pareció una super película. Está muy buena. Cuéntenme alguna adaptación que los haya decepcionado, que tenía demasiado hype al respecto, como, van a adaptar este A través libro de que mi es ventana. muy A través de bueno, a mi través de mi ventana, ventana. sí, ya yo la y vi. yo, Bueno, esta es ya hace tiempo, pero me acuerdo, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende y la película fue horrible. De nuevo, pero no, además, exacto, esa película, independientemente de la adaptación, independientemente de que eh, respete o, digamos, esté a la altura, cumpla las expectativas de la novela, que la novela es brillante de Isabel Allende, independientemente de eso, la película es mala. Así, no porque sea buena o mala adaptación, la película es pésima. Pero sí, esa fue como una gran decepción para mí, porque el libro me encanta y sí, la película no, para nada. Pero no como, de nuevo, no como adaptación, porque de nuevo, creo que no solo hay que analizar
en torno al libro, sino como narrativa independiente. Y creo que esta película, Ni lo incluso, uno ni lo otro. exacto, exactamente. tal cual. Sí. ¿Y ustedes, tipo, qué libro les gusta ahora que quisiera que fuera adaptado en la pantalla? ¿Algún libro que hayan leído que les gustaría ver en el cine? ¿Y cómo, como qué enfoque quisiera que tuviese esta adaptación? Se llama Los sueños de Simplón. No sé si lo conozcan por ahí. No. Bueno, ahorita se los muestro. Porque no me acuerdo la autora, cómo se llama. Bueno, el libro básicamente trata sobre un niño, está ambientado por allá en los tiempos donde habían reyes. Exactamente, se me escapa la época. Pero el libro trata sobre un niño que es el sexto hijo de una familia pobre. Y los padres son como... O sea, los padres son las peores personas del mundo. Y entonces el niño vive tanta violencia por ser el hermano menor que el niño va a un bosque. Y en el bosque el niño habla con los bichitos y hay como toda un trasfondo por las reinas abejas y una pelea contra los escarabajos y es súper... O sea, el libro es muy libro bueno. más serio que se ha leído él. Yo. El libro es muy bueno y me encantaría que le hicieran una película porque siento que sería una cosa tan increíble. Pero sí, se llama Los sueños de Simplón. Ahora lo buscamos. ¿El autor es? Es una mujer, pero no me acuerdo el nombre. JC, algo así. Déjenlo busco. Ajá, profe, eso recomiendo. Yo, bueno, hay una novela que también siempre se ha dicho como que cómo se podría adaptar esa novela, que también es como una de los tesoros de la literatura latinoamericana, y es Rayuela De Julio Cortázar. Sí, que tiene mucho de muchas cosas muy cinematográficas, pero también sería, o sea, como imaginar una película. Yo creo que tendría que ser una serie para empezar. Es un libro súper Súper grueso. grueso, complejo, pero siempre es un libro que me ha interesado como visionarlo, imaginarlo audiovisualmente, como cómo podría ser Rayuela en pantalla. Y creo que sería interesante. Sí, sí. Ya encontré el libro, que es de George Sand. Los sueños de Simplón. George Sand. Buenísimo, es buenísimo. Ella era una mujer. Sí, ella era una mujer. ¿George es mujer o es hombre? Creo que es mujer. Sí, Tal vez George tiene un Sand y seudónimo. sale una mujer. Ella Ok. es mujer. Bueno, ¿cuál creen que es la importancia del elenco? Ya hablando del cast, a la hora de como la influencia en la percepción de los personajes. Ujú. Que muchas veces de pronto el personaje es descrito en el libro físicamente como de una forma muy específica, como es pelirroja de ojos azules y, ay, por lo menos lo que pasó con La Sirenita. Fuerte, amiga, fuerte. Con La Sirenita, ¿cómo creen que la elección del cast influye en la percepción de los personajes y de los lectores, como del fandom anterior? Siento que es muy importante, pero yo estoy de acuerdo con lo de La Sirenita, porque creo que tiene más sentido que ella sea una mujer negra por todo este contexto del Caribe, Claro. cómo está ambientada. Demográficamente. Exactamente. Entonces, siento que ahí sí es cuando volvemos a lo mismo de cuando es por la trama, considero que es importante. Ahora bien, cuando tú vienes en los libros de leer que X personaje era pelirrojo, ojos azules, tal, uno tiene como ese, como con la familia, uno tiene como ese, tiene que ser pelirrojo. Y uno ve una persona con otras características, uno queda como, ¿qué hicieron? Como ese no es Entonces, este personaje. considero que en esos casos sí es importante que sean fieles al libro, porque entonces a veces suele haber como, a no ser que en la trama esté justificado porque ese personaje es así. Claro. Entonces creo que depende mucho. Sí. Sí, yo creo que, de nuevo, bueno, ustedes vieron Mujercitas, la Sí. de Greta Gerwig, que también pasó y se abrió ese debate, ¿no? Si Ujú. ellas realmente eran físicamente así como, Claro. como en la novela. Em, y no sé, ¿a ustedes les pareció que el casting de Mujercitas era... A mí me Me pareció gustó mucho. súper Súper acertado, acertado. ¿no? Sí. Me pareció completamente acertado. Hubo algunas, sobre todo comentarios con respecto a Timothée, que era como... Teddy era perfecto Sí, para... era cierto. Tú dices que era perfecto. Yo 100% de acuerdo. Ok, pero sí sabes que hubo todo un debate, ¿no? Como que sí serán estos los personajes de Mujercitas y hubo una controversia. A mí también me parece que en general estuvo bastante acertado. Pero yo creo de nuevo, como dices tú, yo creo que una vez más es si funciona dentro del universo que está creando,
Yo siempre insisto en la ficción, bien sea la ficción literaria o bien sea la ficción audiovisual, lo importante es la verosimilitud, ¿no? Claro. Que todo sea verosímil. Y cuando hablamos de verosímil es que tú creas un universo y todas esas reglas de juego que tú le creas a tu lector o a tu espectador sean creíbles, sean Respetadas, exactamente, total. tengan una coherencia. Exactamente. Entonces, si tú creas ese universo con esa verosimilitud, pues todo, entre comillas, todo es válido, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ya, yo creo que ya con esto Hemos finiquitamos. conversado bastante, sí, sí. 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 Muchas gracias a los dos por sacar el tiempito, el espacio para venir Ay, no, acá. para mí es un placer. Yo muy contenta. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Total. Y bueno, a seguir leyendo y viendo pelis. Ambas cosas son igual de importantes. Sí, gracias a ambos por habernos acompañado el día de No, hoy. gracias a Gracias a ustedes. los que nos ven y los que nos están acompañando en este nuevo viaje en donde todos tienen una voz y una opinión. Esperamos en serio que les haya gustado, que les haya dado pie para empezar una conversación y pues los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de El Punto y Uninorte FM. Sin más que hablar, esto es Páginas Revueltas. Adiós. Chao.